Sean muy bienvenidos a todos y a todas a este primer encuentro de podcast que estamos hoy inaugurando acá en Espacio Kumara. Hoy estamos con Maca, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de hoy es poder compartir un poquito, ir trayendo diferentes invitados, invitadas, e ir sobre todo compartiendo diferentes temáticas, diferentes cuestiones que aporten a nuestro elevar de conciencia, a nuestro despertar en este camino, ¿no?, de evolución. ¿Sí? Exactamente. Así que bueno, el día de hoy queríamos compartirles un poquito acá Maca, la especialista, en todo el tema de constelaciones familiares. Bueno, ella trabaja también con biodecodificación, con terapias energéticas como los registros, el péndulo, pero yo creo, al menos desde mi lugar, que conociéndola, su fuerte es el tema de las constelaciones, que ella las combina con la biodeco, ¿no es así? Exactamente. A mí siempre me gusta hacer una combinación de técnicas porque, bueno, cuando nos concentramos en una sola, por ahí empezamos a sesgarnos y eso hace que la persona que está al frente, que viene porque necesita ayuda, porque tiene un problema y necesita salir adelante. Entonces todo lo que nosotros sabemos, el abanico que tenemos de conocimientos, lo podemos aplicar todo junto. Y de hecho en la práctica me he dado cuenta de que no se puede mirar una cosa sin la otra. Bien, Siempre. bien. Y para los que no conocen nada, ¿qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones son una técnica que es una técnica terapéutica y obviamente, como te decía antes, lo podés combinar con otras técnicas también que vos hayas aprendido. Y en lo que se basan es en el enfoque sistémico, que es observar los fenómenos, que es decir, lo que nos pasa siempre, todo problema que uno tiene, enfermedades, bloqueos inclusive energéticos de nuestra vida, desde una mirada global, entendiendo que los individuos somos parte de un sistema y todo lo que nosotros hacemos impacta en los otros y viceversa. Bien, y por eso podríamos decir que está relacionado siempre con el árbol y con nuestro pasado, ¿verdad? Exactamente, por eso lo que haya hecho algún ancestro que ha quedado sin resolver a la hora de su muerte, esa energía queda como un bloqueo que empieza a transmitirse de generación en generación hasta que llega alguien que por lo general somos nosotros los que estamos escuchando esto y los que nos interesamos por este tipo de temas, que decimos, acá hay algo mal. No puede ser que siempre estén pasando las mismas cosas. Empezamos a ver patrones, empezamos a repetir patrones y de repente nos damos cuenta de que hay algo más atrás. Y eso algo más es esta energía bloqueada de nuestros ancestros. Bien, entonces siempre podríamos decir que en realidad estamos viviendo bajo la influencia de este inconsciente, tal vez, o estos patrones que están dominando el árbol. Totalmente. Comprendamos una cosa. Nosotros todos, yo, vos, la gente que nos está mirando, pertenece a un árbol familiar. Y este árbol está regido por una conciencia. Pero esta conciencia es arcaica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un desafío, un bloqueo en el sistema, automáticamente se produce un descendiente que va a ir a resolver este bloqueo. Pero nadie le pregunta al descendiente si lo quiere resolver o no. Ahí es donde está el factor arcaico de la conciencia. Ahora, esta conciencia, si bien es arcaica, responde al amor. Que en definitiva el amor es lo que nos une, lo que nos da pertenencia, lo que nos da un lugar, lo que equilibra entre lo que yo doy y lo que recibo. El amor es todo lo que nos mantiene vivos y no solo el amor de Hollywood que conocemos, que viene un príncipe azul, por lo general hegemónico, y rescata a la princesa y viven felices por siempre. No, el amor con sus desafíos, con su lado lindo, con su lado feo. En definitiva, amor igual a conciencia. Por eso estamos todos unidos a un mismo sistema y cuando dos personas se unen, sus sistemas también se unen, tanto lo bueno como lo malo. Bien, o sea que podríamos decir que el amor es la energía que al fin y al cabo nos mantiene vivos, a nosotros y a todo nuestro árbol y a toda la humanidad, ¿sí? Exactamente, sí. Y que nosotros comprendamos esto hace no solo que le echemos conciencia y luz a lo que nos pasa, de manera tal que podamos comprender
esto que nos pasa y podamos resolverlo. Hay personas que obviamente necesitan asistencia de otras para resolverlo y otras personas que les gusta hacer las cosas solos y pueden, mediante la conciencia, resolver estos bloqueos. Ahora, sin la mirada consciente, sin la mirada sistémica, holística de la situación, va a ser muy difícil que yo solito pueda resolver un conflicto. Pero si soy consciente de que es el amor lo que me va a unir, entonces, si yo tengo amor por ese ancestro que falleció y que le quedó algo sin resolver y eso algo sin resolver yo lo estoy resolviendo ahora, soy consciente de eso y amo a mi ancestro, esta energía se desbloquea. O sea que podríamos ser libres siempre y cuando, digamos, trabajemos y hagamos conscientes estos patrones, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y cuál sería un ejemplo? No sé si querés compartir un ejemplo de una consulta o cómo lo has vivido vos, digamos, en el día a día como terapeuta también. ¿De qué se puede trabajar en una constelación? De todo. Yo he tenido consultas en las cuales vienen específicamente por un problema. Tengo problemas con mi mamá, tengo problemas con mi papá. He tenido consultas que se han sentado al frente y me han dicho, no sé lo que me pasa, pero no puedo más. Entonces ahí empezamos a profundizar. Obviamente cada consulta es particular. Y después de todo, han llegado personas con enfermedades que responden a un patrón familiar. Han llegado personas con problemas con la abundancia económica, que también responde a un patrón familiar. Y la abundancia económica también se puede constelar, digamos. Sí, totalmente. De hecho, eso nos lleva directamente a la relación que nosotros tenemos con mamá. Ah, qué interesante esto. Siempre yo creo que a todos les interesa el tema de lo afectivo y el efectivo, ¿no? Totalmente. Y el tema del dinero es algo muy interesante. No sé si querés comentarnos un poquito mejor cómo sería esto del vínculo con nuestra madre, nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Exactamente. Entendamos una cosa, la abundancia no es únicamente económica. Yo, por ejemplo, si me he sentido sola toda la vida o solo toda la vida y de repente pertenezco a un grupo, a un club, me puedo sentir abundante porque tengo personas a mi alrededor. También me puedo sentir abundante si puedo llenar la heladera todos los meses o inclusive abundante si me puedo levantar todas las mañanas de la cama y salir a trabajar. Pero también me puedo sentir abundante si tengo la cuenta bancaria bien llena. Bien, o sea, la abundancia como un estado del ser, digamos, que no solo Exacto. pasa por el dinero que yo tenga, es lo que también les digo siempre a las personas. Uno puede tener millones en el banco, pero seguir sintiéndose muy infeliz y muy escaso, digamos, a pesar de tener un montón de dinero. Entonces, digamos que la abundancia en su totalidad es un estado de vibración, podríamos decir. Pero ¿cómo es esto de que mi vínculo con mi madre específicamente afectaría lo económico? Porque entendamos que el dinero es una energía y es una energía que uno recibe y que también da. Pero primero recibe a cambio de algo. Nuestro primer vínculo de recepción ha sido en el útero materno, cuando nosotros estábamos creciendo en la pancita de mamá. Ahora, si a mamá le pasó algo mientras me estaba gestando, algo que hizo que se sintiera en carencia, es muy probable que esa carencia yo la herede, ¿sí? Porque mientras yo estoy compartiendo el cuerpo con mamá, lo que a mamá le pasa, a mí también me pasa. También existe el vínculo con papá, por supuesto, no lo vamos a dejar de lado, pero comprendamos que biológicamente somos un solo ser en esos 9 meses o menos que estamos en la pancita de mamá. Entonces, mi capacidad de recibir va a estar directamente relacionado a el amor que le tengo a mi madre. Si yo tengo complejos con mi mamá, por ejemplo, porque mi mamá ha sido muy autoritaria para mí y yo no me llevo muy bien con la autoridad, entonces con el dinero tampoco me voy a poder llevar bien porque lo voy a ver como una autoridad. Cuando esté viendo el dinero, voy a ver a mi mamá y todo complejo que tengo relacionado con ella. ¿Y cómo hace una persona ya adulta que, digamos, no se puede vincular con su madre porque es totalmente, no sé, depresiva o se enoja todo el tiempo o ya de por sí tiene un vínculo muy complicado? ¿Cómo hace esa persona, independientemente de lo que es en sí la madre al día de hoy, cómo hace para vincularse desde otro lugar? Con conciencia.
y con consulta. Pueden venir a consulta, por supuesto, pero si ustedes lo quieren hacer en su casa, con conciencia, parándose en el lugar de mamá. Ella es como es porque, una, le han enseñado a ser así, la han maternado de la misma manera en que nos maternó a nosotros. Dos, a lo mejor ella no recibió nunca el amor de su madre, entonces no sabe cómo ser madre. O inclusive tiene heridas de la infancia que yo también puedo llegar a tener que ella nunca resolvió. Entonces, necesariamente mamá se protege y en la protección que se genera hacia ella misma, a mí me hiere. Entonces, si yo soy consciente de eso, la veo como una persona igual que yo, desde el amor al otro ser, al prójimo, desde ese lugar me puedo empezar a vincular mucho mejor con mamá. Y ojo acá, no hace falta que mamá esté presente en este plano o ni siquiera esté viviendo en la misma ciudad o en el mismo país que yo. Simplemente ser consciente de que a mamá le pasaron cosas, de que si yo soy una niña o niño herido, es muy probable que mamá también lo sea. Entonces, desde ese lugar nace la empatía hacia mamá y nace el amor. Y desde ahí puede fluir el dinero. Bien, sería un trabajo de aceptación al fin y al cabo. Totalmente. Aparte, como que me llegó esta imagen, ¿no? Si mi mamá estaba herida, también su madre, y su madre, y su madre, y es un ciclo. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos nosotros los que venimos a cortar ese patrón de alguna manera? Por lo general, porque nos sentimos incómodos. Por lo general, nos hacemos un montón de preguntas. ¿Para qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Cómo puede ser que si yo soy la menor de 2, 3, 4, 5 hermanos, mis hermanos no se pregunten nada y yo sí? O ni siquiera hace falta que seamos los menores. En cualquier rango de hermandad que estemos, puede ser que nosotros nos sintamos incómodos, veamos el mundo de otra manera, entendamos que existe alguna otra solución, que existe otra forma de vivir la vida. Y desde ese lugar nosotros vendríamos a ser como las ovejitas negras de la familia, la oveja consciente, como nos gusta llamarlo. Exacto, como nos gusta llamarlo, porque venimos a arrojar conciencia. Pensemos que en nuestro interior viven hasta 7 generaciones para atrás. ¿Saben todo lo que ha pasado en 7 generaciones? Es más, podemos ser conscientes, yo en mi árbol lo he visto, mi abuela, por ejemplo, se vino de España con toda su familia, con nada más que un baúl, un cajón, que hasta el día de hoy todavía lo conserva mi mamá, con sus pertenencias, las pertenencias de 5 personas. Y cuando llegó a la Argentina tuvo que renunciar a su identidad española para poder ser argentina. Eso a lo largo de las generaciones, es decir, a lo largo de mi tía, mi papá, yo, y hasta ahí voy a hablar porque no sé cómo se sienten mis primos y el resto, generó un problema de pertenencia muy grande y que esto se fue arrastrando generación tras generación hasta que vino alguien a resolverlo, a echarle luz, a decir, no puede ser que vivamos todos iguales, todos tristes hasta el día en que tengamos que partir de este plano. La vida es mucho más que eso. Claro, y desde ya que es un gran desafío seguramente, ¿no? Estar desde este lugar, sobre todo de responsabilidad. Obviamente, tener esta responsabilidad también conlleva liberación. Si bien no es una carga, pero sí es una tarea que tenemos que hacernos cargo porque nos toca, pero eso después cómo repercute, digamos, en nuestra vida cuando nos hacemos cargo de esto. Primero me libero de la carga, literal, como vos lo dijiste. Esto se puede sentir en el cuerpo, sobre todo en los hombros, ¿sí? Que de repente estoy todo contraído y me relajo, soy otra persona. Después en mi vida empieza, obviamente depende el complejo, ¿no? Depende de lo que yo estoy resolviendo, pero en mi vida empieza a plasmarse. Si yo estoy resolviendo un problema de pertenencia, de repente me empiezo a sentir bien. De repente me miro en el espejo y me gusta lo que veo. Soy más consciente. Las personas que están a mi alrededor me reconocen. De repente, si yo tiro una idea en el grupo de amistades, la tienen en cuenta, por ejemplo. Porque uno no está copiando, digamos, el patrón. Exactamente. Y de ahí las bendiciones, que son de diversas formas. El universo tiene formas muy extrañas de manifestarse. Y una bendición puede ser
Por ejemplo, necesito pagar la tarjeta de crédito. ¿A quién no le pasa que se vence el 10 y no tengo el 100% del dinero para poder completar el resumen? Entonces empiezo a preocuparme sobre cómo hago para poder pagar el resumen de la tarjeta. Y de repente una voz en mi cabeza aparece y me dice: confía que va a estar todo bien. Y de ahí empiezan a entrar las transferencias sin que yo lo busque, sin que yo lo quiera, hasta que llegue al monto para poder cubrir el resumen de la tarjeta. Eso es una bendición del orden que yo puse anteriormente en mi árbol, porque hay muchísimas formas de mantener bloqueada la energía en el árbol y muchas veces no necesito saber todas las formas en las que existió el bloqueo, simplemente ser consciente que hay un bloqueo y de ahí en adelante aplicar lo que en constelaciones llamamos los órdenes del amor para devolver el equilibrio al sistema. Bien, y esto nos demuestra, ¿no? Una vez más que el universo, la vida, esta tierra, esta encarnación, termina siendo una gran escuela, ¿no? De aprendizaje en el que si nosotros de alguna forma no dejamos fluir la energía, no dejamos que la vida suceda, ahí es donde suceden todos los problemas, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Si querés comentarnos un poco de los órdenes del amor que se trabajan en las constelaciones. Bien, los órdenes del amor fueron propuestos por Bert Hellinger, el creador de la técnica, allá por el 94. Existe un cuarto orden, pero se dedica exclusivamente a los consteladores, se llama el orden de la ayuda. Los primeros 3, que son los que nosotros siempre vamos a aplicar en constelaciones, son los que está bueno que todos conozcamos para que no solo seamos conscientes de que esto existe y de que es muy fácil generar desorden en nuestro sistema, sino que además cuando nos sintamos fuera de lugar o con una responsabilidad que no es nuestra, abramos el ojo porque puede ser que estemos traspasando alguno de estos órdenes. El primero es el de la pertenencia. ¿Qué nos dice este orden? Que cualquier persona de mi linaje pertenece. Y acá hay también algo que nos llama la atención, porque las personas que han modificado mi sistema también pertenecen. Y los que no nos gustan tampoco. O sea, totalmente. Hay personas en mi sistema que se han portado muy mal, que han hecho cosas que moralmente nos parecen injustas, feas, que merecen un castigo y uno internamente puede decir, ¿realmente tiene que pertenecer esta persona? Voy a dar un caso de consulta que me ha pasado. Una chica vino a consulta porque se sentía muy mal porque su papá volvió después de 10 años de haberla abandonado. Y cuando vuelve el padre, muy enfermo, le dice que quiere restituir estos años que no estuvo con ella. Y ella con muchísima bronca en su corazón me decía, ¿cómo puede ser que esta persona que se olvidó completamente de mí, que se olvidó de las responsabilidades que tenía como padre, ahora de repente quiere cumplir su función, quiere cumplir su lugar? Este ejemplo en particular fue muy desafiante para mí porque hubo que mirar con amor a esa persona, a ese papá que después de 10 años se dio cuenta cuál era su lugar y volvió a buscar a su hija. Entonces, no importa lo que hayan hecho, todos pertenecen. Claro, y ahí está el gran desafío, ¿no? Que es lindo incluirlo a lo que nos gusta, a los que nos caen bien, pero cuando tenemos un padre ausente, un tío que abusó o lo que sea, también hay que darle esa pertenencia, ¿no? Y ahí está el gran desafío. ¿Y el segundo orden? Es el de la jerarquía. Esto quiere decir que cuando nosotros venimos a nuestro árbol, venimos con un orden natural. Yo, por ejemplo, soy la menor de 5 hermanos. No soy ni la mayor ni la del medio, soy la menor. No puedo transgredir ese lugar porque voy a estar ocupando un lugar que a mí no me corresponde, que le corresponde a lo mejor a alguno de mis hermanos. Entonces, acá suele pasar mucho lo de la parentalización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un hijo ocupa el lugar de un padre. Vamos a al mismo caso anterior. Papá se fue, mamá quedó sola con los hijos y esta hija ocupó ese lugar. Claro, ocupa el lugar del padre, protector y proveedor de sus hermanos más chicos. Entonces por eso a ella le generaba tanta bronca que el padre volviera, porque lo necesitó durante tantos años que
él ni siquiera estuvo presente, aún viviendo en la misma ciudad, aún cruzándose en algunos lugares, y ella tuvo que ocupar su lugar. Entonces, yo entendí la bronca de ella porque hubo muchas cosas de su infancia que se perdió por ocupar un lugar que no era de ella. Así que hubo que darle jerarquía a su sistema, no solamente pertenencia. Hubo que poner a papá en el lugar de papá, no de excluido, y a ella en el lugar de hermana mayor. Bien, y esto que vos decís, para que la gente entienda, ¿cómo se pone, digamos, cómo se trabaja en las constelaciones? ¿Cómo se pone un padre por encima nuestro? Yo trabajo cuando lo hacemos en sesiones 1 a 1, con constelaciones individuales, trabajo con muñecos de madera, porque me gusta cómo simbolizan. Trabajamos con un campo mórfico, que es donde hacemos toda la representación, y unos muñequitos de madera muy lindos, la verdad, hechos por mí, por mi mano. Así que tienen todo mi amor y mi intención. Pero también podemos hacerlo en grupal, con otra gente. Que esas son las más conocidas por ahí, las Exacto. constelaciones grupales. Exacto. De hecho, las constelaciones grupales son lo que podemos decir, entre comillas, las reales, las verdaderas constelaciones, porque nacen en grupo. Después se le van haciendo adaptaciones como individuales, con tarot, con astrología. Hay un montón de formas de constelar. Inclusive, si queremos, podemos constelar con tapitas de gaseosas o con hojas caídas de los árboles en el otoño, con lo que sea. Claro, es una representación al fin y al cabo Exacto. de esas personas, ¿no? Y después nos queda el tercer orden, ¿verdad? Exacto, que es el equilibrio entre el dar y tomar, ¿sí? En toda relación, en todo vínculo, existe un balance, existe un equilibrio. Mis padres me han dado la vida y yo tomo la vida. Por eso nací, por eso cuando salí del útero de mi mamá pegué mi primer grito, di mi primera bocanada de aire, y por eso estoy acá sentada charlando con ustedes. Ahora, si yo he recibido esa vida y me pongo en una postura de receptora y recibo, y mis padres constantemente dándome, por ejemplo, generan una persona sumamente caprichosa, ¿no? Que necesita recibir todo el tiempo y no sabe dar. Eso es un desequilibrio y eso está mal. Pero ahora vámonos al otro polo. ¿Qué pasa cuando yo recibo la vida y me quedo sola? Y aprendo en mi infancia que para recibir amor primero tengo que dar. Entonces voy a ser una persona que va a estar dando constantemente. Eso también genera desequilibrio. Y ahí está el tema en los vínculos después, ¿no? Totalmente. Después atraigo personas, parejas, que lo único que quieren es que yo les dé, que yo provea. Y cuando yo necesito, no están presentes. O viceversa. Después yo soy la que estoy recibiendo, y cuando el otro necesita de mí, ay, yo ya no estoy disponible, no puedo, esto es un montón. Que termina siendo un desbalance entre la energía masculina y femenina que todos tenemos, independientemente de si somos hombres o mujeres. Exactamente. Si yo tengo un desbalance de energía masculina, es decir, tengo más energía masculina, es muy probable que sea una persona que dé constantemente. Y si tengo un desbalance de energía femenina, es decir, tengo más energía femenina que masculina, soy una persona que va a estar recibiendo constantemente. Ahora, puede pasar que yo sea consciente de esto y que busque equilibrar mis energías, pero que me polarice. En algunos momentos de mi vida voy a estar exclusivamente recibiendo y en algunos momentos de mi vida voy a estar exclusivamente dando. Acá entra en juego la conciencia de cada persona, de darnos cuenta, de ver que estamos en un momento de únicamente recepción o estamos en un momento de únicamente entrega. ¿Sí? Hay que encontrar el equilibrio, el balance. Cada persona es diferente y el equilibrio, el punto medio que necesita cada persona también es diferente. Pero si uno es consciente de estas pequeñas cosas, de estos 3 órdenes, de repente nos podemos dar cuenta cuando estamos en recepción o cuando estamos en entrega. Bien, y ahí está el gran desafío, ¿no? Poder balancear siempre el camino del medio. Y sobre todo esto se pone difícil cuando no nos han enseñado, ¿no? O no lo hemos absorbido de alguna manera de nuestros padres, ¿no? Porque ellos no lo hacían tampoco, estaban polarizados desde un lado o del otro.
Y ni hablar si no había una figura como una madre o como un padre, ¿sí? Entonces alguno tenía que cumplir ese otro rol, ¿no? Y ni te cuento cuando tenemos los padres con energías cambiadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos a mamá como la figura de autoridad, la figura de entrega, la mano ejecutora, la que pone los límites, y cuando tenemos a papá en una figura más bien pasiva. A lo mejor papá está presente y mamá intenta darle el lugar que técnicamente tendría que tener, el de figura de autoridad, el de entrega, el de salida al mundo, pero es más bien una persona que está como un poco apagadita, ¿no? Que hace lo que le dicen. Es un padre disfuncional. Totalmente. Pero también en este ejemplo, la madre es disfuncional, porque no solamente hace de juego de madre, también hace de padre, inclusive existiendo un padre. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado y muchas veces ocurre que cuando estamos en una consulta y nos damos cuenta de que el problema está con la autoridad, queremos irnos hacia el lado del padre, pero en realidad la persona tiene como figura de autoridad la madre. Entonces, tenemos que hacer un doble trabajo. Un doble trabajo para poder acomodar. Bueno, súper interesante todo lo que nos contas, Maca. Vamos a dejar en la descripción también el Instagram, Constelando con Maca, para que la sigan. Y desde ya para que nos sigan a Espacio Kumara. Así que vamos a seguir compartiendo seguramente en estos tipos de encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias y continuaremos hablando la próxima, porque todavía queda muchísimo. Sí, por supuesto. Nos queda, en el tintero vincularlo esto con las enfermedades, que yo creo que es algo que interesa muchísimo. Digo interesa porque es algo que se consulta mucho a nivel terapéutico. Y bueno, desde ya encantada. Muchísimas gracias por abrirme este espacio para poder charlar con ustedes y hacerles acercar las constelaciones, que bueno, me parece que todo el mundo debería conocer sobre esto para arrojar conciencia a sus sistemas, ¿no? Y de a poquito ir sanando, así como dice la canción. Si te sanas tú, me sano yo. Así es, y bueno, quedará para la segunda parte entonces poder vincularlo con la biodeco también. Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Gracias.